Bienvenido, muchas gracias. Domingo caluroso, bienvenido al GAM, a la Furia del Libro, al trabajo independiente de muchas editoriales, al discurso de generar discursos desde los dispositivos políticos y estéticos que es el libro, como un celular, como un televisor, el libro. Hoy día, mi nombre es Rodrigo Peralta, soy director de Ediciones Filacteria, junto a Sofía Miranda. No voy a hacer la presentación, solamente voy a presentar Filacteria y sus propósitos fundamentales: difundir y generar espesor, darle un poquito un cambio, refundar. Filacteria cree que la refundación de un país parte de a poquitito, parte cuando empezamos a entender cómo se traduce el lenguaje. Y el tema de hoy es la traducción. Ese panorama, yo lo planteo como un panorama escénico, cómo vinculamos los lenguajes. El verbo se hace carne y se puede hacer tanto al otro lado del Atlántico como en otros lugares. Los expertos están acá. Llevamos 3 años, 1000 días. Bueno, son 1000 días importantes. Hay algunos que saben la importancia de tener una instancia ideológica de 1000 días. Nosotros la tenemos. Con 15 títulos transitamos entre poesía, narrativa, pensamiento visual, dramaturgia. Viva la poesía, viva la furia, y los dejo invitados con un gran aplauso para abrir este conversatorio. Muchas gracias. Hablando respecto a que la obra artística nunca tiene un destinatario ideal. ¿Por qué? Porque la obra refiere a lo humano, a lo propiamente humano, no refiere a un sujeto, no se encarna, no se ciñe, no se casa con una sola persona, con un lector, se casa con lo profundamente humano que hay dentro de esta obra. Bien, por ello, ¿qué es lo que podemos traducir entonces de la obra? Vamos a traducir la comunicación solamente que permite el lenguaje con el que se escribe esta obra. Creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué digo que creo que no? Porque finalmente una obra literaria o una obra artística, lo que quiere transmitir, su esencia, no está en las palabras, está en lo que generan estas palabras en conjunto. Bien, desde ahí vamos a entender a un texto como un intertexto. Esto quiere decir que es un texto que conversa, divaga, dialoga con otros textos, con otros discursos. Y desde ahí quiero ver y quiero preguntarles a los expertos qué encuentran ellos, qué hilos, qué mecanismos son los que encuentran dentro de un texto para comenzar a pensar la posible traducción o la traductibilidad de la obra. ¿Nera, partimos contigo? Bueno, yo siempre digo que no existe nada que no sea traducible, así que creo que partimos de lugares muy diferentes.
Toda obra es traducible. Toda traducción y cada vez que enfrentamos un texto siempre surge esa palabra, fidelidad. Pero encuentro que cada uno tiene otra idea de lo que significa esa palabra y tiene otra forma. O sea, toda traducción es una negociación con la idea de la fidelidad. Y esa idea obviamente ha cambiado con el tiempo. Hace un siglo la idea era traducir literalmente lo que se dice, o incluso tratar de repetir los sonidos. Y ahora, hoy en día, obviamente no hacemos eso, tenemos una idea más creativa, que es lo que tú estás diciendo, trata de recrear la obra en otro idioma que no es posible una traducción literaria, pero como que tenemos que cada vez más alejarnos de la idea de esa posibilidad. Creo que cada obra requiere como una renegociación de la idea de fidelidad. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo también estoy de acuerdo con Megan que todo es traducible. De hecho, la hipótesis o la idea de la intraducibilidad proviene de otra idea que se remonta a principios del siglo pasado, que es la hipótesis del determinismo lingüístico. Es decir, que el lenguaje determina el pensamiento. Las cosas que están descritas en una lengua no se pueden describir en otra porque esa otra lengua rige el pensamiento de esas otras personas. Y de ahí surge la idea de traducibilidad. Entonces, cosas que están denominadas, no sé, los 10 tipos de nieve de los esquimales, yo que vivo en Valparaíso, que nunca he nevado en Valparaíso, sería incapaz de comprender esos 10 tipos de nieve, y ahí surge la intraducibilidad. Y obviamente, esa hipótesis ya no tiene mucho asidero, o por lo menos en su versión más dura, sino que se ha ido suavizando, ¿no?, el planteamiento, y hoy día se entiende que no hay, a través de los estudios, por ejemplo, en la ciencia cognitiva, que todos compartimos la misma arquitectura cognitiva, y por lo tanto no hay nada que no podamos comprender. Si yo nunca he visto la nieve, no hay nada que impida cognitivamente que yo no pueda comprender lo que la nieve es. Y ahí entonces es donde sí radica el problema para el traductor. Entonces, el problema de la intraducibilidad no es un problema de que las cosas no se puedan traducir, sino cómo hago que las otras personas entiendan algo que probablemente no han concebido nunca en su vida, en su experiencia subjetiva. Y ese es donde radica, ¿no?, el problema de la intraducibilidad. Yo le cambiaría el nombre, ¿no? porque no es un problema de la traducción, para mí. ¿Sí? ¿Puedo decir una cosa más? Sí. Creo que lo que dijiste, es importante la palabra subjetividad, porque cuando decimos que algo es intraducible, lo que decimos es que nunca vamos a recrear la experiencia exacta de leer el texto en el original. Pero lo que hacemos es que creamos otra subjetividad, otra experiencia, que yo diría que es igual de válido, incluso, o sea, urgente. Y no hay que pensar que porque es una traducción es menos, no sé, menos válido. O sea, entiendo por qué pensamos eso, porque el autor tiene la autoridad, ¿no es cierto? Y los traductores no tanto. Como que pierde un poco, se desestabiliza un poco el texto. Pero en esa desestabilización, ahí como que ahí tienes la creatividad y yo diría que lo más interesante de la traducción. Bueno, primero me planteo con mucha humildad porque mi área de experiencia es más bien la traducción técnica. No sé, estoy acostumbrado a hacer estudios de impacto ambiental y todo ese tipo de cosas. Y he tenido pocas incursiones en la parte artística, pero puedo observar que, no sé, 100 megawatts es acá lo mismo que en Japón, en Estados Unidos, qué sé yo, 20 millones es lo mismo, pero en la traducción literaria es otro cuento. Ahí tenemos problemas con, como decía
decía Stephanie, cómo explicar a un público que no tiene la concepción de lo que es la nieve u otros aspectos culturales. Cómo traducir una sopaipilla, por ejemplo. No es un falafel, no es un completo, no es un hot dog, no hay un equivalente 100% en otra lengua. A veces hay que recurrir a esos comodines o a explicarlo o qué hacer. Entonces, ahí también tenemos, yo creo que el problema de la fidelidad, ¿cómo la definimos? ¿La fidelidad a qué? ¿Al texto fuente? ¿Al lector final? ¿Al autor? No me acuerdo quién decía que el traductor es como un abogado que tiene que ser, que no actúa para sí mismo, sino defiende a otra persona, que sería el autor original. Pero en la medida de que se pueda. Es siempre posible, ese es el planteamiento que tenemos. Bajo esa lógica que menciona Felipe, tengo acá la inquietud, y me gustaría que pudiéramos conversarlo entonces, de que una buena traducción finalmente está lista entonces para ser diluida una y otra vez, porque se va a articular una y otra vez a medida que cambia el tiempo, que cambia la subjetividad. Entonces, ¿qué pasaría en el fondo con el trabajo de la traducción y el paso del tiempo? Porque la obra siempre va a permanecer, pero la traducción es la que va a estar cambiando constantemente. La traducción nunca va a ser final. La obra sí, la obra es un final cerrado, está en sí completa, pero la traducción nunca lo va a estar. Cuéntame, ¿qué pasa con este trabajo entonces? Es una pregunta muy interesante. Yo, cuando estoy traduciendo, no pienso en la obra como algo cerrado. Y eso viene de dos cosas. Uno, todos mis escritores son vivos y trabajo con ellos. Dos, en español generalmente hay muy poca tradición de editar. Entonces, mucho de lo que hago en una traducción es editar. Muchas veces cuando llego a, no sé, un dicho, un juego de palabras, una sopaipilla, lo converso con el escritor y sugiero cosas, maneras de enfrentarlo, de comunicarlo, y uno puede decir que estoy cambiando el texto, pero yo diría que estoy recreando la experiencia del texto. Yo creo que sería otra cosa trabajar con escritores muertos, pero creo que trataría de hacer lo mismo, como que mi forma de abordar la traducción no es académica, no pongo pies de página ni cosas así, no trato de explicar el chiste, trato de reinventar el chiste. Traje esto como ejemplo, que es la traducción de Facsímil. No sé si ustedes conocen este libro, que es Facsímil de Alejandro Zambra, que se basa en la prueba de aptitud de la universidad. Y es una prueba, ¿no es cierto? Es una prueba. Y muchos, en esta primera sección, son como juegos de palabras, con doble entendimientos, rimas, ese tipo de cosas. O sea, algo que sería absolutamente imposible traducir literalmente. Entonces, ¿qué hicimos? Lo reescribimos en inglés. Muchas veces cambiamos las referencias culturales incluso. Jugamos con el inglés de la misma forma que Alejandro jugó con el español. O sea, uno puede decir que esa no es una traducción, es una adaptación, una versión. Yo diría que mi traducción no está cerrada. Yo diría que cualquier otra persona podría tener otra traducción. Yo misma cambiaría cosas. Y quizás por eso pasa eso. O sea, este libro probablemente nunca va a cambiar. Este sí. Otra persona podría tener otra interpretación, otra forma de abordar la traducción. No sé. Bajo esa mirada podemos también entender un poco el trabajo de la hermenéutica, o sea, empezar a glosar a nivel intrasemántico, contexto intralingüístico, perdón, es una forma de poder hacer válido un discurso y traspasarlo a otras personas. Entonces, claro, lo que está hablando Mela, de que ella no genera notas al pie, que simplemente lo que hace es recrear la subjetividad, la experiencia del texto, es una forma de solucionar esto en términos literarios, se puede. Pero, por ejemplo, le pregunto a Felipe,
¿Qué pasa con un texto técnico entonces? ¿Cómo recreo esta experiencia? Un texto técnico yo creo que es mucho más fácil porque existen convenciones. Eso no significa que uno no caiga en la infidelidad, porque muchas veces ya han sido traducidas de alguna manera que no son las mejores y uno tiene que apegarse a eso. Siempre pongo el ejemplo del botón resumir que aparece en el computador, que es de la inglés versión, que es continuar o en realidad es eso lo que significa, pero ya lo tradujeron como resumir. Entonces si estoy traduciendo el manual y el software ya dice resumir y yo pongo el botón continuar, la persona que usa el manual no lo va a encontrar jamás va a encontrar el botón continuar porque no está resumir. Pero eso no tiene ningún valor estético, es práctico, es simplemente una limitación técnica. Antitético, de hecho, uno de la cabeza donde la guarda cuando uno quiere traducir, resumir ahí, o a veces no cabe el texto en el botón, qué sé yo. Pero en la parte literaria es otro el aspecto, porque la tradición se va a nivel estético. Y ese, bueno, todo texto en un intertexto, y el traductor, como dice Nea, recrea, también es un autor. El autor original es un personaje que creado por la sociedad, que tiene todos sus gustos, su experiencia, su historia, su biografía, al que el traductor tiene que ser fiel, pero para eso también tiene que alejarse de la literalidad. Si somos muy fieles a la literalidad, echamos a perder toda la parte estética y el goce que tiene que tener una obra. Si la obra de arte no sirve para nada. Lo comparo, por ejemplo, con un vaso, un jarro del Concentre o alguna cosa así. Es funcional, no sirve, ¿cierto? Lo tenemos en una cocina, no sirve. Pero un jarro de la dinastía Ming, un jarro peruano, qué sé yo, no sirve para hacer, no vamos a echarle leche a ese jarro. Es solamente para apreciación estética. Y eso es lo que tiene que cumplir la obra literaria. Y eso es lo que tenemos que ser fieles. A eso es lo que creo que tenemos que apuntar, definiendo la fidelidad. Claro. Y en este caso, Stephanie, desde la academia, ¿cómo abordamos entonces esta problemática que en literatura lo soluciona Megan con el concepto de recrear la experiencia? Felipe, en la parte técnica, lo soluciona bajo la convención, bajo el acuerdo, para bien o para mal, de solucionar un vocablo. ¿Qué pasa en la academia? ¿Funcionamos con glosar? ¿Funcionamos con recrear? ¿Funcionamos con traducir tal como está? Yo creo que en la academia, si tú refieres a la formación de traductores, Claro. La clave está en entregar todas las herramientas y conocimientos necesarios para que el traductor sea libre y sepa cuándo va a tener que glosar y cuándo va a tener que no glosar, y cuándo va a tener que adaptar, cuándo va a tener que inventar el libro de nuevo, casi, y cuándo no va a poder hacerlo. Por ejemplo, una de las traducciones o el tipo de traducción más limitante en que se requiere una fidelidad pero estricta es la traducción jurídica. En la traducción jurídica está absolutamente prohibido hacer cualquier tipo de interpretación, cualquier tipo de cambios, ni siquiera un certificado, por ejemplo, de notas, ni siquiera cambiar las notas. Mientras que en otro tipo de texto, la adaptación es lo que corresponde y no la traducción literal. Por lo tanto, es como alcanzar la libertad. Yo conozco tanto sobre lo que tengo que hacer que sé cuándo tengo que decidir una cosa, cuándo tengo que decidir otra. Y ese es un proceso largo que va más allá de la formación universitaria o la formación formal, sino que se va forjando con el tiempo, con exposición a distintos tipos de textos, con exposición con experiencia práctica. La investigación también yo creo que es importante en toda la vida del traductor, que uno tiene que tener un amigo que sea abogado, un médico, un kinesiólogo, un arquitecto, porque somos expertos, estamos escribiendo textos expertos en áreas que no somos expertos muchas veces. Yo no estudié leyes, no estudié arquitectura, entonces hay que documentarse, investigar, preguntar y averiguar. Yo quería volver al tema de la apertura de las obras, porque por lo que, mi experiencia como lectora, ¿no?, de obras literarias y de biografías de escritores o las vidas de los escritores, también sé que los escritores tampoco dan sus obras por cerrar. En general, un escritor se muere con la misma angustia de escribir que tenía cuando escribió el primer libro, ¿no? Nunca se siente satisfecho de una obra terminada.
Y la traducción pasa lo mismo porque ahí los dos actos se solapan de alguna manera, ¿no? Uno entiende que una traducción no es perfecta nunca. Incluso en un informe ambiental, no, ¿cierto? Uno siempre cree que pudo haberlo mejor, haberlo hecho de otra manera, o incluso después de entregar la traducción dice, oh, esto lo podría haber puesto así, y ya está, ya se fue. Entonces, por una parte hay una ambivalencia tanto en las obras, en los textos originales, por decirlo de una manera, y en las traducciones, que de cierta manera nunca están cerradas, siempre pueden ser perfectibles o cambiables o modificadas, pero por otro lado tienen la característica del habla escrita, y el habla escrita es permanente. La escritura se inventó, se descubrió y creó la historia, ¿no? Entonces las cosas, las traducciones, aunque sean efímeras en una parte, también son permanentes, porque quedan escritas. Hoy día está todo digitalizado, por ejemplo, tengo una biblioteca enorme de cosas que se escribieron hace 100, 200 años y están ahí, ya, incluso nosotros ahora tenemos acceso a eso, en museos por todo el mundo, y están ahí, nosotros podemos ver cuáles fueron las primeras traducciones de una obra y representan el pensamiento de ese tiempo, de esa época, ya sea de ese traductor, de esa traductora y de la cultura a la que le estaba escribiendo, que tenía en su mente cuando estaba traduciendo. Entonces, hay una ambivalencia, ¿no? Por una parte está abierto, siempre se pueden cambiar, siempre va a venir otro y lo va a hacer de otra manera, pero por otro lado queda escrito. Y hoy día, y eso es registro, ¿no? Es testimonio para el futuro. Estoy de acuerdo. Yo siempre digo que cada acto de comunicación es un acto de traducción, ¿no es cierto? Y en el acto de tener un pensamiento y tratar de comunicarlo es un acto de traducción. Y en eso siempre se pierden cosas, se ganan cosas. Y decir que cualquier texto es intraducible es decir que un acto de comunicación pura es imposible. Quizás es verdad, pero eso no significa que no deberíamos intentar, ¿no es cierto? Ahora, ocurre que, como decía Stephanie, el autor no está 100% conforme probablemente con su obra, pero finalmente la obra queda escrita y esto ya quedó generado en un discurso que se manifestó. La obra ya existe, independiente que el autor esté o no conforme y que saque tercera, cuarta, décima edición de la obra y que le haga mejoras, cambios, sustracciones, qué sé yo. Pero finalmente esta obra, vamos a ser súper icónicos, pongamos el caso del Quijote. Cervantes puede estar a lo mejor todavía dando vuelta en su tumba pensando que el Quijote no es suficientemente bueno y que le falta algún arreglillo. Pero ya la obra ya está ese documento. La obra está cerrada. Lo que no está cerrado es su traducción, que pueda ser traducida al portugués, al inglés, al alemán, qué sé yo. La obra finalmente sí está cerrada, quiera o no quiera el autor, esté muerto o no esté muerto el autor, ya está, ya se entregó. Por eso vuelvo encima del concepto de que la traducción es la que nunca va a estar cerrada y que la obra sí. ¿Por qué soy majadera con ello? Porque pienso, y aquí pido el apoyo de las personas expertas, porque aquí yo estoy pensando preguntas, además desde una posición de estudiante, que la obra en sí genera genera vida. La traducción lo que busca es generar supervivencia de la obra, en el tiempo, en otra lengua. Entonces, ¿cómo tomar este rol de traducir esta esencia de obras a lo largo del paso del tiempo? Y que, insisto, yo sé que es una pregunta que tal vez ya tomé en primera instancia, pero quiero volver a ello porque a mí me atormenta pensar que la obra sí está cerrada, pero que la traducción nunca lo va a estar. Eso. Yo creo que una ventaja que no esté cerrada, porque si tomamos la metáfora del traductor como un puente, se supone que el puente es estático, está ahí, no hace nada, pero no es cierto. El traductor también es parte del autor, de cierta manera.
se supone que el traductor tiene que ser invisible, pero es imposible pensar que el traductor enfrente una obra sin haber leído nada antes. O sea, uno, aunque no quiera, pone sus conocimientos del mundo, sus lecturas previas, sus prejuicios frente a la obra, pero el tema es que el puente tiene que conectar, rellenar un espacio que sería intransitable, y en el tiempo varía. O sea, el Quijote traducido hace 100 años no es lo mismo que las generaciones que vienen, cómo lo van a traducir. De hecho, existen traducciones al español que son modernizadas, existen traducciones que son incluso más breves, el Quijote que así de delgado. No sé cómo lo hacen ahí, pero la idea es que se vaya adaptando al tiempo. El mismo Shakespeare va a ser traducido 50 años más. Bueno, existe la idea de que una obra maestra, se supone que tiene que ser retraducido cada 50 años. ¿Por qué es eso? Es posible que hay que retraducirlo para el nuevo contexto, para los cambios en el idioma, ¿no es cierto? Como si yo leo una traducción de hace 100 años, quizás va a ser más difícil. También ha cambiado las formas de abordar la traducción. Como estaba diciendo antes, o sea, hace años, la idea era ser fiel o literal, como lo digo yo, y no se preocupaba tanto con el arte, con crear algo que como que uno disfrutaba leer. Y ahora eso ha cambiado un poco y los traductores tratan de cuidar el lenguaje y no ser tan literal necesariamente. Y con esa cuestión de intertextualidad, creo que antes la idea era como que la traducción funcionaría como un reemplazante, como que siempre llamaba a ese original. Pero cuando yo hago una traducción, trato de ser fiel, pero también trato de crear algo que como es autónomo, independiente. Y no sé si eso va a sobrevivir mejor, pero creo que hoy en día, no soy la única persona que hace eso, hoy en día así se hace la traducción. Quizás pensando en crear más una obra de arte que algo referencial. Entonces, eso de retraducir cada 50 años, no sé, la gente repite eso sin saber por qué. Yo nunca he entendido bien por qué. Lo he pensado mucho y creo que hay traducciones que son obras maestras. También se ha dicho, he escuchado, que una buena obra sobrevive una mala traducción. Entonces, podemos volver a las malas traducciones, leerlos y sacar algo bueno de ellos. No sé. ¿Qué piensas tú? Yo estoy tratando de ver el meollo del asunto, de dónde viene esa distinción entre una cosa que sobrevive y otra que no. ¿En qué radica esa distinción de si el original está cerrado y los otros están abiertos? Si la obra original y su traducción utilizan o emplean los mismos métodos recursivos de la creación, son procesos bastante similares. Claro, una obra que está relacionada con la otra, pero ¿por qué entonces pensamos que una está cerrada y la otra está abierta? No, creo que ahí es la diferencia de estatus que tienen las dos obras a la que se refiere la distinción que tú estás haciendo. Y esa diferencia de estatus es relativa, es súper relativa. Hay traducciones que han tenido mayor impacto que la obra original y que se conocen solamente de un público más amplio, solamente a través de la traducción. Claro, pero la obra finalmente es quien posibilita que exista la traducción, no al revés, una traducción no va a posibilitar una obra. Existe la pseudo-traducción, que son obras que se presentan como traducciones y nunca hay un original. Sencillamente hay una, dice el autor, esta es una traducción de un poema del súper recóndito y ese poema recóndito jamás existió. Y se aprovecha del ímpetu de que se puede sonar una traducción algo muy exótico, un trabajo literario, erudito, y no lo está. Entonces, aquí ya empieza a fluctuar, ¿no? Empieza a difuminarse la
la diferencia entre una obra que le estamos dando un estatus súper, además como ya monolítico, ¿no? Para siempre, permanente, intocable, y lo otro que es efímero, que puede volver a cambiar. Los tópicos de la literatura son los mismos de siempre, o sea, ninguna obra hoy día es original. No, claro. Entonces, los tópicos de la literatura en la creación, en la cultura, son 4 o 5 y se repiten y se repiten y se repiten. Entonces también podríamos decir que todas las novelas que hablan sobre historias de amor son traducciones de la primera novela de amor que se ha escrito. Puede ser también. Creo que esta es lo que atribuimos, ¿no? Lo que le atribuimos a las obras originales son las que luego determinan que nos vamos por este camino que finalmente nos encierra. Si tú dices que entonces la obra está cerrada y la traducción está abierta, te estás arrinconando en cómo estás concibiendo el fenómeno de la creación y de la traducción. Entiendo. Súper bien. Ahora, para entender el proceso de traducción y haciendo eco del título de este conversatorio, que es la traducción, una apología y estética de la infidelidad, ¿a qué le refiere el traductor? En este caso, cada uno de ustedes tiene una disciplina distinta, entonces cada uno de ustedes le va a ser fiel a un elemento distinto. Alguien le puede ser fiel al lector, otro le puede ser fiel al autor, otro al contenido en sí. Entonces, veamos ello. Megan, ¿a qué le eres fiel tú en la traducción? Yo siempre hago esa comparación entre la traducción y el Odipo, que ustedes saben qué es el Odipo, ¿no es cierto? Que se escribe, era un movimiento francés que se escribe según convenciones matemáticas o musicales, o como que había algo que guiaba el texto y se formaba el texto según esas reglas, pero uno al leer el texto no sabe qué son las reglas. Entonces cuando hago una traducción estoy siendo fiel si es narrativa, por ejemplo, a la historia y a la experiencia de leer, como hemos hablado antes. Si es poesía, hay que ser fiel quizás al sonido, a los juegos de palabras, a la forma, en vez de necesariamente quizás las imágenes. Como que supongo que sí, hay que tener una interpretación de lo que quiso decir o quiso hacer el escritor. Y en eso somos parecidos a un crítico, como que tenemos que tener una interpretación profunda y cabal y completa y guiarnos con eso. Y mi interpretación quizás no va a ser la misma que la tuya, pero tengo que poder defenderla, ¿no es cierto? Y tengo que ser consciente de esa interpretación y tengo que cuestionarla todo el rato. A mí el concepto de la fidelidad me hace harto ruido, porque pienso por qué se le exige a la traducción algo que no se le exige a ninguna otra cosa. Y es por ese carácter derivado, ¿no? La traducción va envillada a algo. Si no es el original, es una expectativa de los usuarios. Los usuarios tienen o los lectores, ¿no? Tienen de esa traducción. Pero en lo que yo he aprendido a partir de investigación sobre qué piensan los traductores cuando están traduciendo, el traductor crea en su mente dos como imágenes mentales. Trabaja en el balance de dos imágenes mentales, que es lo que comprende del original, lo que comprende, y ahí hay todo un juego, ¿no? De cómo lo que tú entiendes e interpretas sobre eso, y lo que necesita un público imaginario, un lector imaginario que es prototípico, me imagino, que quiere leer de eso. Y todo el proceso se realiza en tratar de encontrar ese balance.
sea, que ellos lo nombran como la intención del autor, ¿no? Así, con ese término se refiere, la intención del autor, y luego cumplir la función para el que va a leer. Y todo el proceso entonces se realiza ahí. Nadie jamás habla de fidelidad. No, es como un concepto que viene impuesto desde afuera. El traductor en general trata de conciliar ese equilibrio. Es como un malabarista y trata de hacer esa transferencia, ¿no? Hoy día estamos hablando de traducción. Traducción significa mover, significa movimiento, significa llevar de un lado a otro. Eso es lo que están haciendo los traductores cuando están traduciendo, y en general cuando están sobre traducción literaria, menos estudios. La mayor parte de estos estudios se han hecho en traducción técnica. Creo que sería interesante también ver cómo se hace ese proceso de lograr ese equilibrio, la transferencia, ¿no? Entonces luego si tú le preguntas a usted a quién fue fiel, pues yo no sé muy bien a quién fui fiel. ¿Sabes? No sé muy bien a quién fui fiel. Si fue al original o a la gente que yo me estaba imaginando, o a mí mismo, que todos los autores tenemos agencia también en lo que estamos haciendo. Y entonces ese concepto ya está un poco más difuso. Creo que la idea de la fidelidad proviene de que es necesario hacer, en la traducción hay un acuerdo tácito en la sociedad. El acuerdo tácito es que yo voy a creer que esto dice lo que acá dice. Y todas las personas cuando leemos una traducción hacemos adoptamos ese contrato. Entonces es un acto de fe leer una traducción. Porque si uno domina la otra lengua, bueno, dice, ay, voy a ver el original, a ver si realmente decía esto. Pero si uno ha leído una novela de un autor ruso, checo, no lo leí en ruso, claramente, y no lo voy a leer en ruso nunca. Entonces, yo para leer a Checo tengo que hacer un acto de fe. Que es un acto literario que hace uno cuando toma un libro cualquiera. Claro, entonces, por eso, ahí entonces, si tú ves entonces la fidelidad, es necesario, porque yo para poder buscar esa traducción tengo que tener ese respaldo de que entonces fueron fieles. Pero eso es una convención, ¿no? Depende también de la tarea de traducción específica. Con un cliente en particular que tomé la traducción que hacía otro traductor antes que yo, que dejó la traducción, fui fiel al cliente. Nos sentamos a conversar y dijimos, ya, estos son los términos que yo te propongo, me dice, estos son los que tienes que usar porque ya están traducidos así, hay que continuar con esto, qué sé yo. Bueno, la fidelidad iba con el cliente porque el cliente final, que era una empresa china, no podía tomar un texto de un mes a otro y ver que había tanto cambio, no iba a entender que dos cosas tenían distintos nombres, pero en otro aspecto hay que ser fiel, por ejemplo, al destinatario. En subtítulos, por ejemplo, uno tiene que, a veces no puede, tiene la limitación de los caracteres, ¿cierto? No podemos poner todo lo que dice el hablante, sobre todo cuando es un video de imágenes reales, no son actores, los actores hablan para ser entendidos, pero una entrevista y no terminan la idea, y en el subtítulo eso no se puede reflejar. Porque ahí la fidelidad va para la persona que tiene que disfrutar de la obra sin estar leyendo y mirando su lengua bajando. O a veces, se me viene la idea la imagen del cómic de Liniers, el señor que traduce los nombres de las películas. Y tiene una fórmula ahí, pareja en apuro, en aprieto, qué sé yo, le cambia el nombre totalmente. Llega el hijo y le dice, papá, no sé qué cosa, cállate, Jonathan, le llamo Benjamín. Así le cambia el nombre hasta el propio hijo. O Mafalda, que quería ser traductora de la ONU porque quería convertir los conflictos en acuerdos. Entonces, depende, yo creo, de la tarea. Ya, pues no, me avisan que ya estamos con el tiempo, así que si alguien tiene una pregunta, que hable ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los chicos? ¿No? Yo para hacer una pregunta que especial, traducir filosofía, traducir poesía. El caso sería porque la posibilidad de traducirlo donde una palabra es palabra de otra palabra, no solamente, o en el caso de la poesía, donde también una palabra es un concepto, y cambiar, se puede tener muchas acepciones con una palabra, pero cambiarla desarma toda la poesía. Y ahí voy a hacer el
literalmente lo que sucede ahí. Caso Zulita, traduciendo ahora la Divina Comedia del original, ¿no es cierto? Solamente lo puede hacer un poeta. En el caso de la filosofía, solamente lo puede hacer un filósofo. No se queda. Y que a mí me ha visto en el diálogo, que pasa exactamente lo mismo, y traducción bastante simple, como del inglés al español, tomando en cuenta que la obra fue escrita en el siglo pasado, por lo tanto había palabras que en ese momento tenían un lenguaje, tenían un significado bien especial. Como podría suceder ahí una frase de Carlos en la medida de lo posible, que nosotros significa algo más que eso. Sí. ¿Cómo ven ustedes esa problemática? Porque a ti te tiene que haber tocado más que hacer literatura narrativa. Hay un dicho que odio, que es: la poesía es lo que se pierde en la traducción. Encuentro que esas ideas, igual que Lost in Translation, esas cosas dañan mucho a la traducción. Y no sé cómo responder a tu pregunta, salvo con todo lo que hemos dicho aquí, porque es siempre una negociación. Hay que identificar lo que es para ti la esencia de ese poema, y hay que tratar de recrearlo, y es justamente un proceso creativo. Hay que ser efectivamente poeta, y a eso me refería con Oedipo, como que estás trabajando dentro de un cerco, según unas reglas, pero dentro de eso tienes que ser creativo, tienes que tratar de, o sea, tienes que pensar qué es lo importante aquí y cómo lo llevo al otro idioma. Y no es fácil, y no puedo decir, esto es cómo se hace eso, porque cada poema requiere otro proceso, otra investigación, indagación, no sé. Yo creo que sí. La traducción de filosofía, un género que casi no hemos tocado en esta conversación. Sí. Sí, y eso por eso yo creo que la traducción de filosofía se acerca mucho a la traducción jurídica, porque el traductor no tiene mucha autoridad en primer lugar y habilidad quizás en segundo para interpretar el texto, especialmente textos también que requieren un enorme conocimiento. Por ejemplo, Heidegger requiere una enorme cantidad de conocimiento ya erudito, se denomina a veces así traducciones eruditas, y por lo tanto efectivamente creo que una persona, un filósofo, es efectivamente una de las mejor calificadas para traducir. Y por otro lado, segundo, es que en general la traducción, cualquier tipo de traducción, requiere una enorme cantidad de conocimiento previo. Y eso es lo que se da por sentado. Se da por sentado tanto en la traducción técnica, por ejemplo, o en la traducción literaria, que solo basta con conocer la lengua para poder traducir. Y eso yo creo que es una de las ideas más nefastas que hay en torno a la traducción. Entonces, todo tipo de traducción requiere una enorme cantidad de conocimiento previo, especialización, documentación incansable. Lo que decías tú, hasta un humano especialista es nuestra mejor fuente para poder resolver problemas. Entonces, eso se da muy por sentado en la traducción en general. Y entonces los ejemplos que das tú, claro, en el teatro efectivamente, un dramaturgo, una persona que escribe teatro, puede ser la más calificada para hacerlo. Y por eso en la traducción técnica también, en la traducción jurídica, abogados son los que traducen, en la traducción literaria, escritores son los que traducen. En la traducción científica también, las personas que tienen formación científica están mejor calificadas para traducir papers científicos. Bien. Ahora sí ya estamos en el tiempo, no puedo dejar más preguntas porque me van a hablar. Eso, les agradezco la participación.